aquella noche no habían pescado nada. Mirando a Simón Pedro, esta palabra habló: boga hacia el centro del mar, echad la red y pescad, que como peces las almas un día también habrán de rescatar. Boga hacia el centro del mar, echad la red y pescad, que como peces las almas un día también habrán de rescatar. Se internaba en el mar a pescar. Ahora sus ojos contemplaban el mar de este mundo y las almas por ganar. Fue Simón Pedro, pescador esforzado, que habló a los millares la palabra de Dios, y una por una aquellas profecías que el Señor habló en Pedro se cumplió. Boga hacia el centro del mar, echad la red y pescad, que como peces las almas un día también habrán de rescatar. Boga hacia el centro del mar, echad la red y pescad, que como peces las almas un día también habrán de rescatar. Camino a Emaús, iban dos discípulos tristes caminando. Regresaban a su aldea sin tener menor idea que él había resucitado. De repente en el camino aparece un peregrino que a ellos fue llegando. Saludaron como un extraño y en la muerte de Jesús seguían meditando. Entonces el peregrino preguntó a los discípulos de qué iban hablando. Uno de ellos respondió: de la muerte del Señor, ¿cómo no estás enterado? Aquel hombre les respondió lo que el Señor habló antes de ser entregado. Van a matar al Mesías, pero al tercer día será resucitado. Cuando llegaron a destino, invitaron al peregrino para entrar en su casa. Aún sin poder entender, pero algo de comer ellos prepararon. Y en la hora de la mesa fue la grande sorpresa. Miraron y él ya no estaba. Se dieron cuenta que era Cristo, que allá en el camino junto a ellos caminaba. Era Jesús, aquel hombre era Jesús. La
la tumba quedó vacía cuando pasaron 3 días después que él murió en la cruz. Amén. Saludamos a los queridos amigos, oyentes, a la amada audiencia que puede estar presente escuchando este programa. Amén. Una vez más podemos reunirnos a compartir la palabra del Señor en este programa Camino de Maús. Nos encontramos muy agradecidos, muy contentos a Dios por cuanto Él ha permitido que podamos reunirnos una vez más, esta vez tocando un tema o dándole continuidad al programa del pecado que mora en mí, esta vez con nuestros hermanos Franco, nuestro hermano Luca, que van a estar presentándose para dar comienzo al programa el día de hoy. Amén. Saludamos a la audiencia con la bendita paz del Señor. Agradecido a Dios por poder estar una vez más en este programa. Realmente es de bendición para todos nosotros. Tanto para los que están del otro lado como para los que estamos acá. Realmente siempre Dios nos habla a través de este programa, es algo maravilloso, ¿no? Porque por distintos medios Dios, no sé cómo lo hace, pero lo hace, habla a nuestra vida, a nuestro corazón para poder transformarnos y prepararnos hasta la venida de nuestro Señor. Así que agradecemos a todo el que se conecte, a todo el que comparta, al que dé like y el que pueda llevarnos este programa a aquella alma necesitada que pueda oír esta palabra para bendición a su vida. Amén. Bueno, también saludo a toda la audiencia con la paz del Señor, contento porque Dios ha permitido un día más, un domingo más, poder hacer este programa. Y bueno, sin mucho más agregar, esperamos que sea de bendición, poder abrir su corazón para poder creer en esta palabra que ha sido enviada a nosotros y que hoy es un privilegio poder tenerla y poder compartirla con todos ustedes. Así que Dios les bendiga y bueno, ya vamos a ir a una cortina musical rápida y ya vamos a arrancar con el tema. Amén. Si ya no brilla el sol, no te desanimes, aún puedes confiar. Se estaba aproximando para nuestra vida una bendición y Satanás quería empañar las cosas con su oposición. Y haciendo de las suyas unas y mil veces intentó frenar, entristecernos y robar el gozo que nunca debemos perder. Si queremos la victoria, tendremos que batallar. Si queremos ver su gloria, debemos vencer. No es mala señal cuando se enoja el enemigo, es un buen indicio cuando está enfurecido. Hay una victoria a las puertas, hay un triunfo. El Dios de nuestra paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Dios tiene algo mejor, Jesús es superior, serás un vencedor cuando comprendas que puedes vencer. No hay explicaciones ni existen razones si te sientes mal. Reina la impaciencia y a veces pensamos que el culpable es Dios. Y no nos damos cuenta que hay un enemigo que vencido está, que sometiéndonos a Dios le resistimos y huirá. Si queremos la victoria, tendremos que batallar. Si queremos ver su gloria, debemos vencer. No es mala señal cuando se enoja el enemigo, es un buen indicio cuando está enfurecido. Hay una victoria a las puertas, hay un triunfo. Amén. Continuamos con este programa el día de hoy. Vamos a darle continuidad al programa pasado, como bien podíamos decir, el pecado que mora en mí. Esta vez pudiendo hablar de cómo arranca todo esto, ¿no? Este proceso de cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nuestra vida y a partir de eso cómo continuamos, ¿no? Con ese Espíritu Santo dentro nuestro. Vamos a compartir en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Antes vamos a invitar a cada uno de ustedes que pueda estar escuchando, pueda compartir este programa, puede compartir este programa con cada uno de sus amigos, vecinos, parientes, que puedan escuchar la palabra del Señor, amén, puedan tener este conocimiento de la palabra del Señor, sabiendo de que, como siempre decimos, es de fortaleza, edificación y puede ser de gran victoria para cada uno de ustedes, amén. Compartimos el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén a la palabra del Señor.
una palabra muy hermosa, ¿no? Donde nos puede hacer entender el comienzo de todo esto. Pablo podía decir a los Efesios, ¿no? Cómo el comienzo de tener el Espíritu Santo o para ser sellado con el Espíritu Santo debían de creer. Bien decía Pablo, ¿no? Voy a decir, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de nuestra promesa. Es tremendo porque es tan necesario poder oír la palabra de verdad primero, después de haber creído y después con eso, como consecuencia, va a ser sellado, ¿no? Con el Espíritu Santo de esta promesa, que más adelante vamos a seguir hablando, ¿no? Cómo sigue, cómo es la continuidad de esto. Y podemos volver a cuando Jesús hablaba y decía que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea. Digamos, San Juan hablaba, ¿no? Bien hablaba y decía, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Se puede también referir a esta palabra, ¿no? Como todo se une y termina siendo ese evangelio de salvación, ¿no? Y sí, es tremendo. Por eso podría decir, ¿no? Habiendo primeramente oído la palabra de verdad. Segundo, haber creído y después, como consecuencia, haber recibido el Espíritu Santo de la promesa. Y más adelante, dice, bueno, el capítulo 14, la continuidad, versículo 14, que es la barra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Claro. Tremendo como esto todo tiene un fin, ¿no? La redención. Está bueno, ¿no? Que dice habiendo oído, y si vemos la Biblia bien habla de que la fe viene por el oír la palabra, ¿no? O sea, entendemos mediante la luz de las Escrituras que nosotros creemos por escuchar esta palabra, por escuchar el Evangelio de salvación, ¿no? Dice justamente acá. Y de otra forma no puede impartir fe en nuestra vida para poder creer en Dios, ¿no? También habla la palabra, no recuerdo bien el versículo, pero que dice, ¿no? ¿Cómo van a creer si no se les predica, ¿no? Claro. ¿Cómo van a llegar a ese punto? Y ahí vemos la importancia de nosotros, como estamos haciendo bien esta noche, poder de una u otra manera predicar la palabra y llevar este mensaje, ¿no? Haciendo entender de que todo va desde el lado de la fe, de la creencia, y como que todo después viene por consecuencia, ¿no? O sea, Tremendo. Por eso es muy importante, ¿no? Como decíamos al principio, poder oír la palabra de verdad. En esta oportunidad nosotros estamos hablando, estamos predicando, Claro. estamos, no sé si se le puede decir, reflexionando también con cada uno de ustedes que está escuchando. Y es importante poder oír esta palabra de verdad que se está hablando, que se está predicando, y por medio de ella poder creer, ¿no? Y acá la palabra del Señor nos garantiza poder ser sellado con este Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Que ha sido esa promesa hace ya varios tiempos atrás en la Biblia, decía, ¿no? Como era una promesa del Espíritu Santo, no era algo certero, digamos, que ellos podían saber o podían entender, pero Jesús, por medio, creo que era en el libro de Isaías, si bien no me equivoco, había prometido dar este Espíritu Santo, quien iba a ser el consolador, el ayudador de todos ellos, ¿no? Cuando Él se fuera. Es tremendo cómo ellos no podían comprender. Yo también quería volver al libro de Romanos, a poder volver a meditar, a mencionar lo que era el programa anterior. Libro de Romanos, capítulo 8. habíamos leído el 7, ¿no? La finalización del 7. Ah, versículo 7. Claro. Y bueno, quería hacer la Continuamos con el continuidad 8. a Romanos 8, ¿no? Dice Romanos 8, del versículo 1, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, ahí habla mucho más, ¿no? Y se explica mucho más, pero me llama la atención, digamos, que la causa del pecado, o sea, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, ¿no? O sea, que no hay hombre o no hay mujer o no hay persona hoy que en sí no lleve el pecado, ¿no? O sea, hace Es lo que referencia a eso. tocábamos en el tema anterior. Esa vez pasada, digamos, nos debatíamos también un poco si se podía vivir una vida sin pecar, ¿no? Es una pregunta tremenda. Podemos desarrollar y llegar a una conclusión, pero que todavía hay preguntas, ¿no? Y la Biblia misma no dice igual, si el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, Sería mentiroso. ¿no? Yo creo que, o sea, cuando nosotros tenemos este nuevo nacimiento,
ya no pecamos para condenación, porque acá no dice ya no pecan más, sino que dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no dice los que ya no pecan más, ¿no? Porque la Biblia misma nos habla y yo creo que los pecados que nosotros podríamos llegar a cometer diariamente, porque nos vamos a decir que no, pues si no estamos haciendo Dios mentiroso, creo que no son para condenación, sino que nos llevan a una tristeza, a un arrepentimiento. Sí, nos aflige el corazón como para que nosotros podamos acercarnos más a Dios, ¿no? Yo creo que desde el momento, como leíamos al principio, ¿no? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene ese trabajo dentro nuestro, ¿no? De poder acercarnos cada día más a Dios, a la perfección, a lo que fue Jesús, que es nuestro ejemplo, vamos a ser claros, ¿no? O sea, ese es el objetivo, creo yo, desde el momento que creemos hasta el día de la redención, poder parecernos a Cristo. Claro. Y yo creo que es importante, profundizar y es más, no nos va a alcanzar la vida para profundizar lo que es Jesús, lo que es la cruz, su sacrificio, porque entran muchas cosas. O sea, yo creo que si hoy viviríamos en una vida donde constantemente podemos llegar a pecar y todo, y cada vez que pecamos perderíamos ese privilegio de ser llamado hijo de Dios, tendría como muchas, podemos decir, la cruz tendría muchas salidas, o sea, o muchos defectos. O sea, no es suficiente la cruz porque hace falta que yo obre, ¿no? O sea, considero que, obviamente, esto no nos da libertad a pecar, ¿no? Obviamente que no. Pero sí considero que lo que hoy nosotros entendemos, que no hay condenación para nosotros lo que hemos nacido de nuevo, porque consideramos que nacimos de nuevo, Claro. ¿no? Porque Dios nos da testimonio por su Espíritu y entendemos de que cada vez que nosotros vamos a cometer un error y lo vivimos constantemente, Dios nos aflige, Dios nos lleva a querer arrepentirnos. Obviamente está la decisión de uno también, ¿no? Llegar a ese arrepentimiento, pero yo creo que es una obra tremenda y hemos vivido nosotros anteriormente algo que no nos llevaba o nunca nos ha llevado al arrepentimiento, ni siquiera nuestras propias acciones morales, digamos. Yo quizás cometía ciertas acciones que estaban mal, pero como no había algo en mí, en el cual yo vivía para mí, por mí, y era mi vida, no le tenía que rendir cuenta a nadie. Entonces en mi conciencia estaba tranquilo, por más que yo hacía lo que hacía en el mundo, pero mi conciencia estaba tranquila. Después de que nacemos nuevo, entendemos de que cuando cometemos pecado, cuando hacemos algo, tenemos que acudir a la cruz. A eso quería enfatizar un poco también en lo que decía Franco. El Espíritu Santo tiene un trabajo dentro nuestro que es ese, ¿no? Acercarnos cada día más a la cruz, cada día más acercarnos al arrepentimiento. Y podía meditar o arrancar de ese contexto, ¿no? Una vez sido sellados por medio de haber oído y creído en el Evangelio, en la palabra de verdad, viene esto, ¿no? Viene cuando oímos y creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí arranca una nueva etapa, una nueva vida, ¿no? Pero sabemos fielmente, ¿no? Estamos hablando sobre esto, que no vamos a vivir una vida santa plenamente, ¿no? Van a haber errores, van a haber falencias. Claro. Ahora la pregunta, bueno, ya fue contestada, ¿no? Como decía Franco, pero qué importante remarcar esto, que hay errores, hay falencias y demás. Muchas veces yo me quise justificar no justificarme, sino preguntarle a Dios, decirle, ¿por qué una vez, habiendo nacido nuevo, me cuesta dejar o abandonar tantas cosas, ¿no? Porque cuando uno nace de nuevo es una nueva etapa donde el Espíritu Santo pasa a morar dentro tuyo, ¿no? Claro. Y yo a veces tenía la creencia o la suposición de decir, no, una vez que Jesús entra en tu corazón, te hace libre por completo. Y hay cosas que por nuestra decisión tenemos que abandonar, ¿viste? Claro. No sé cómo lo ven ustedes. Es que claramente cuando habla sobre el perdón, sobre el renunciar y todo, Claro, le hace por responsable al decisión. hombre. O sea, Dios no te dice, te voy a poner en tu corazón la decisión de amar o la decisión de pedir perdón, por ejemplo, porque si no, no habría orgullo en nosotros. O sea, si no, no tenemos que negar nada de nosotros. O sea, considero que cuando Dios nos manda algo, sí, la ventaja que tenemos nosotros como cristianos es que hay alguien que nos reprende, ¿no? Y esa persona, el Espíritu Santo, tiene con qué reprendernos, ¿entendés? O sea, esa santidad que Él lleva, que es santo, nos lleva todo el tiempo a la comparación a Jesús, o sea, a vivir Yo una creo vida que, como decía.
que estos versículos vienen bien, ¿no? Se me venía recién. En Primera de Juan, capítulo 1, justo como mencionaba Luca, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, ¿no? Ahí habla en el capítulo 1, versículo 10, habla de eso, pero vamos a leer el 5, el 5 y el 6. Mirá lo que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tremendo, ¿no? Y el 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo creo que hay que comprender eso, ¿no? Está bien, creímos, fuimos sellados, venimos y empezamos a acudir a Jesús para que Él nos empiece a limpiar esos pecados. Y justamente no podemos seguir habitando en distintas prácticas, ¿no? Que antes hacíamos, o como decíamos, ¿no? A veces tenemos debilidad y las queremos volver a hacer, o caemos y volvemos a realizar esos pecados, pero si nos acercamos a Él, vamos a ser limpiados. Y yo creo que ese es el objetivo. El equivocarnos, creo que está en todos, ¿no? Como veníamos hablando. Sí. Pero lo importante de equivocarnos es que eso nos lleve a Jesús. Claro, el reconocimiento también. Claro. Bueno, el reconocimiento también es un punto muy clave, porque si te pones a pensar, ¿qué persona puede recibir perdón si no se reconoce? Claro. Y yo estuve hablando con Luca también, le contaba esta situación, estuve hablando con una persona y me decía, bueno, yo le decía que en mí estaba querer hacer el bien todo el tiempo, ¿viste? Claro. Pero, y bueno, en lo mínimo o en lo posible yo trataba de hacer bien, y trataba de ir conforme a la palabra y demás. Y habían cosas que, bueno, para algunos no le parecía muy fantasma, ¿viste? Muy, ¿cómo se hace el santulón este? Y me tira el texto que decía Salomón, no seas tan recto, no sea que te condene a ti mismo. Claro. Eso también es algo que no es contradictorio, porque la palabra no se contradice, Claro. pero es algo que te deja pensando, ¿viste? Y si no, si vos te dejás llevar por eso, en realidad, está bien, Salomón, como yo siempre digo, un hombre muy sabio, dando consejos de sabiduría tremendo, pero no podemos quitar con un consejo de Salomón lo que decía Jesús. Sé Claro. santo porque mi Padre es santo, sé santo porque yo soy santo. Entonces hay que ir por el lado del reconocimiento, y si vos ves que en lo posible está en hacer bien, debemos de hacerlo, ¿no? Más allá de que, como decimos, cueste más, bien vamos diciendo, el reconocimiento es un punto clave donde debemos acudir todos los días. ¿Para qué? Para, como decía este capítulo, que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Y yo creo que mientras más vamos entendiendo el amor de Dios y más vamos escudriñando o leyendo, creo que la misma palabra nos trae, digamos, yo creo que hoy entiendo que hago o hacemos el evangelio por amor, no porque tenemos que hacerlo, ¿no? Claro. Justo estos días estaba compartiendo eso con un conocido, de que nosotros nos servimos a Dios porque hasta incluso nos enseñaron de esta manera. Creo que la enseñanza viene por consecuencia. O sea, el que quiere aplicar algo es porque, digamos, ya nace de un querer, ¿no? Y es justamente esto, vivir en el Espíritu. Considero que queremos constantemente agradar a Dios, queremos constantemente hacer obras o dejar que el Espíritu Santo domine nuestra naturaleza. Y esa es nuestra parte. O sea, no podemos saltearnos y decir, bueno, esa frase que la usamos todos, pero que en realidad es medio contradictorio, como, bueno, Señor, tené misericordia y ayúdame. Bueno, pero ahí Porque- volvemos a lo mismo, lo que hablamos en el programa pasado. Pablo decía, en mí está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. O sea, está el querer, pero no, es como que él decía, ¿viste? Como era que hablaba ahí en el capítulo Sí, 8 de Romanos, ¿no? También. Encuentra esa ley, que Ahí está. con la ley que de se sus arreglaba- miembros se sirve arreglaba a la ley de su mente. Claro. Y que con la ley de su mente servía A la ley de Dios. Y con la de los miembros, la ley del pecado. Es tremendo eso, por eso volvemos a lo mismo. ¿Viste? Uno queriendo hacer el bien todo el tiempo no puede lograrlo al 100%. Pero es bueno tener y comprender esto, que como decía acá en San Juan, era capítulo 1, versículo 5, 6, 7. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es tremendo, o sea, debe andar como Él anduvo. No es Claro. algo que si puedo o no.
Por eso. Pero, uno- pero si vos te fijás, es una consecuencia. O sea, el que dice ser, o sea, ¿cómo bien dice? Se me fue. Dice, el que dice que permanece en él. Claro, o sea, habla como de una consecuencia. O sea, vos me estás diciendo que permanecés, bueno, vos tenés que mostrar o testificar con la manera de hacer, no con la palabra. Porque si vamos a lo que decimos, y estamos todos tocándole los pies, Señor. Es la realidad. Pero vamos al hecho, que es, bueno, justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Que está en nosotros el querer, pero terminamos haciendo lo que no queremos. Muchas veces, ¿no? ¿Y cómo le ves una posible Salida. solución o salida de eso? Es que es un poco lo que decía Lucas recién, ¿no? Dejar de hacer para ser justificado y empezar a hacer por amor a Dios, creo yo, ¿no? Es que el mayor problema, considero yo, que nos amamos mucho. Amamos mucho nuestra vida. O sea, muchas veces nosotros nos levantamos diariamente amando nuestra vida y se nos olvida de que todo el tiempo, todos los días tenemos que agarrar nuestra cruz, que somos nosotros mismos. Ese cumple donde dice niéguese cada uno a sí mismo. Niéguese cada uno a sí mismo. O el que quiera amar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida, la ganará. O sea, hay una certeza segura, vos fíjate, es contradictorio, pero hay una certeza segura que si vos llegás al punto de querer perder tu vida, vos la vas a ganar. O sea, no hay de que, bueno, vos la quieras perder, la vas a perder. Por No, causa de Jesús. Claro. O sea, hay un beneficio detrás de eso. El tema es que no es un beneficio que yo pueda hacerlo fingido. No es un beneficio fingido. Yo no puedo decir que realmente o me niego o lo que sea, pero simplemente de labios. ¿Entendés? O sea, o lo disfrazo de una manera u otra. No nos mentimos, yo creo que a nosotros mismos no nos podemos mentir. Es que el que desea hacer eso es porque quiere agradar a Dios. El que desea vivir en el espíritu y no en la carne es porque quiere agradar a Dios. No, tenemos ese versículo, ¿no? En Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro. O sea, ahí te das cuenta, ¿no? Que en definitiva el vivir en el espíritu es porque nosotros amamos lo que Jesús hizo por nosotros. Claro. Leíamos al principio, ¿no? Ese mensaje del Evangelio, el que hemos recibido, el que hemos oído, que creímos en esa salvación. Nosotros empezamos a vivir de esta manera, en este nuevo nacimiento, ¿no? Por el hecho de que queremos agradar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Es tremendo eso. Por ejemplo, ahí decía en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro. Y ahí volvemos a lo mismo, lo que decía en Efesios. Solamente el que oyó y el que creyó en la palabra de verdad es sellado con el Espíritu de la promesa. Y acá mismo decía, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Claro. Por consecuencia no va a poder obedecer, no va a poder vivir una vida plena en lo que vive una persona que tiene el Espíritu. Acá hay un versículo que se me venía en 2 Corintios 4, del versículo 11 en adelante, que habla sobre el vivir por la fe, ¿no? Que es parte también de vivir por el Espíritu, considero, ¿no? Que dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y bueno, o sea, yo entiendo por esta palabra de que es completamente contradictorio a cómo viene el mundo. O sea, considero que nosotros para vivir debemos morir, ¿no? O sea, el Evangelio es completamente contrario a lo que dice Contrario a las corrientes del mundo. O sea, vos vivís tu vida, vos tenés un proyecto, hacelo, vos cumplís lo que fuese, ¿no? Pero el Evangelio te trae otra postura, digamos. Bueno, vos querés vivir, bueno, tenés que perder tu vida, ¿no? Porque considero que es otro punto de vista la vida en Cristo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vos hablas con alguien que no conoce a Cristo y él dice que está viviendo, o que Claro. él vive, digamos, ¿no? Pero la Biblia a nosotros nos dice que digamos, que el que no conoce a Dios está muerto en su delito y pecado. Tal cual. Entonces, creo que es parte de eso. Bien lo dice bueno, no puedo salir de Romanos 8, ¿no? Ahí habla claramente del tema que estamos tratando. 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está claro, ¿no? Lo que viene hablando Lucas es esto mismo, ¿no? Que
Si nosotros queremos, si nosotros podemos negarnos a nosotros mismos y vivir como Dios quiere, vamos a obtener vida. Es desecharnos nuestra propia vida por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de algo mucho mayor, ¿no? O sea, ese, por ahí en cierto sentido, el objetivo, la recompensa, porque muchas veces actuamos en base a recompensas, ¿no? Nos manejamos muchas veces así en nuestra propia vida, ya sea en un trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en donde sea, muchas veces apuntamos nuestra vida hacia un objetivo, hacia una recompensa. Y esta recompensa cuesta todo, cuesta nuestra propia vida por causa de la salvación que nos brinda Jesús. Claro. Es algo tremendo. Y no es que nuestra vida sea el precio, porque el precio ya lo pagó Jesús en la cruz. Claro. Es que nos lleva, o sea, el consejo de Jesús nos lleva a eso. O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse, tomar su cruz y seguirlo. No hay otra alternativa. O sea, yo veo, por ejemplo, en el ambiente cristiano, de que hay muchas veces de que nosotros llegamos a un punto en nuestra vida, creo que es parte del proceso, donde llega un momento donde luchamos tanto con nosotros mismos que nos sentimos, bueno, estos días se estuvo hablando del fracaso espiritual, ¿no? Claro. Hay veces que está el fracaso espiritual porque choca tanto o chocamos nosotros mismos con nosotros, o sea, nosotros Claro, mismos nuestro ego. con nosotros, que vos, o sea, se cumple, pero literal se cumple esta palabra. Yo quiero hacer el bien que el Espíritu me trae a hacer, pero después cuando me toca tomar la decisión, no hay, o sea, y todo recae en nosotros. O sea, yo no puedo decir, o no me puedo justificar, considero yo. Porque Dios deja todo y nos está dejando todo para que nosotros podamos vivir una vida. O sea, demasiado creo que hizo Dios por nosotros. Claro. Ya partiendo de la base de lo que hizo Jesús por nosotros, nos dejó su Espíritu Santo. Lo único que voy a decir, lo único que nosotros tenemos que hacernos, que considero que si hasta incluso a muchos cristianos le cuesta, me imagino que al de afuera ni siquiera lo entiende. Lo único que hay que hacer es dejar de vivir nosotros. Claro. Lo único que hay que hacer. No hay otra. Porque ya está el Espíritu en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que dejarlo que se manifieste nada más. No tenemos. Por eso entiendo de que los Gálatas, por ejemplo, terminaron en la carne, terminaron en las obras. Arrancaron por el Espíritu y terminaron. Claro, porque no está en el tema de las obras. Y ahí creo que también a nosotros se nos viene ese sentido de religiosidad. Cuando nosotros podemos llegar. Yo desde que entré nunca falté a la iglesia, por ejemplo. Pero no está el problema en las obras, sino en cómo estoy haciendo yo las cosas. Claro. O sea, está en el sentido que yo le doy, ¿no? Nosotros podemos venir hoy, estar en la banda, hacer un montón de cosas para Dios y vos decís, lleno de actividades. Pero ¿qué está obrando en mí realmente? ¿Me siento la guía del Espíritu Santo o ya ni siquiera siento? O sea, ¿Y eso por qué se dio, vos decís? Cuando entras Y en, yo- en ese sentido, digamos, con esa condición, porque dejé de negarme. Empezar- Empecé a amar mi vida y ahí podemos entrar en detalle. Empecé a amar mi vida, empecé a formar una rutina conforme a lo que a mí me parecía bien según mi carne, que capaz no estoy hablando de pecados no. locos, pero sí de cosas que a Dios simplemente no le agradaban. Mira, y Simplemente no. justamente con eso me viene el texto que dice, no conforme a este siglo. Claro. Y acá en Santiago puede decir, Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tremendo, ¿no? Como ahora podemos hacer similitud en esto. Ahí lo que vos hablabas era lo que te lleva a esa condición, digamos, una condición como hablaba de fracaso espiritual o lo que te hace sentir un fracasado, es consecuencia o es lo que te lleva cuando vos dejaste de negarte a vos mismo, dejaste Claro. de humillarte, de someterte a Dios. Por eso decía, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Claro. Claro. Y encima, aparte de acercarnos a Dios, Él se va a acercar a nosotros, nos manda a limpiar nuestra mano. Claro. Y encima nos dice pecadores. Pecadores, vosotros pecadores, limpiad vuestra mano. Y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sí. Y después, siguiendo esto, venía la palabra donde decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Claro. Es tremendo, ¿viste? Como todo arranca por ahí, cuando empezás a entrar en un conformismo, ¿viste? Claro. Bien, podríamos decir ahora el texto bíblico que ahora no me acuerdo sinceramente dónde se encontraba, pero que decía no conformé a este siglo. Claro. Es Claro. tremendo. Hay un hilo fino en todo esto, ¿no? El hilo fino entre Dios hace y nosotros hacemos.
Yo creo que ¿Hasta cuándo Dios hace y hasta claro, cuándo ese nosotros? es el hilo fino que todo cristiano que realmente quiere seguir a Cristo, o hasta incluso gente que ha fracasado en el seguir a Cristo, que es lo que donde estamos errados, ¿no? Yo he escuchado muchas personas que han estado muchos años en el Evangelio y se han apartado y ahora están en una posición en la de decir, cuando Dios quiera yo voy a volver, cuando Dios quiera yo voy a estar ahí, voy a volver a la iglesia, me voy a volver a congregar, voy a volver a santificarme, voy a volver a esa vida en el Espíritu y voy a dejar esta vida de pecado, pero cuando Dios quiere. Claro. Ahí está el hilo fino. Dios quiere. Claro. Ahora, también está de nuestro lado poner un poco esto que estamos hablando, ¿no? Esa decisión. Hablaba un poco ayer Carlito en Ferro de la decisión del hombre, ¿no? Cómo el hombre es necesario que muchas veces tome decisión en el esfuerzo, esforzarse. La palabra es clara, dice que Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y la buena voluntad de Dios es esa, es que nosotros hagamos, es que nosotros queramos. Es que, amigo, Eso es lo... es que es más fácil decir si Dios quiere me va a traer a que uno humillarse. Claro. La gracia. La parábola donde hablaba sobre el hombre rico, que después una vez que le mandó, el hombre se fue, se puso triste porque no quería abandonar lo que él tenía. Lo que él tenía. Y que le dijo, es tan difícil que un hombre entre rico, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja. Que Claro. era una puerta chiquita, ¿viste? Sí. Claro, ¿para qué? Para que el camello pueda pasar debía humillarse. Claro, Decía que debía era más fácil. despojarse. Tremendo como el hombre, ¿viste? Por más que Dios le dé la salida o le dé la solución o le dé los requisitos para vivir una vida plena, el hombre es más fácil decir, Señor, yo prefería que vos me llames o vos me traigas a que yo humillarme. Que igual, si vos te pones a pensar, detrás de la decisión nuestra está la gracia, no está la decisión nuestra genuina. O sea, de mí no sale nada bueno partiendo de esa base. Entonces, Claro. si yo tomo ponele que todo sea mi decisión, sin embargo la gracia de Dios, porque sabemos que el que produce el querer en nosotros es Dios. Simplemente nosotros dejamos que eso obre, ¿no? Entonces, la gente que por ahí dice, no, es decisión del hombre, sí es decisión del hombre, pero detrás de eso está la gracia, no, es como que disfrazamos, digamos, la decisión del hombre, pero sacá la gracia y fíjate si puede ser una decisión. Es que no podemos jactarnos, o sea, si Dios escogió a lo débil, a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, justamente para que nadie se jacte ante Él. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre, Dios mismo obre con nosotros y empezamos a actuar, yo creo que si es genuino, uno reconoce que es Dios haciendo. Sí. Si es genuino, reconoce que es Dios el que está haciendo. No es que es uno que no, yo decidí, no sé, por decir algo exagerado, no sé, ayunar 40 días, no sé, meterme y leerme la Biblia 10, 4, 5 veces. O sea, cuando uno está en una vida espiritual genuina, comprende que es Dios el que actúa y no uno mismo. Que todo proviene de Él. Claro. Tremendo. Bueno, vamos a darle por finalizado este primer tramo, ¿ven? Vamos a ir a un bloque musical y vamos a seguir profundizar más en este tema ya para dar finalizado en el próximo bloque musical. Lázaro estaba enfermo y Jesús ausente de aquella situación. Marta dice es tarde de más, no adelanta más, Lázaro murió. Jesús dice Marta yo soy la vida, puerta de salida, es solo creer. La resurrección soy yo, Lázaro murió, pero va a resucitar. Llegó él, Jesús llegó para bendecir y dar victoria. Llegó él, Jesús llegó para bendecirte y va a cambiar tu historia. Donde Jesús llega en gloria, el curso de la historia cambia de dirección. La muerte se transforma en vida y la alegría inunda el corazón. Jesús llegó y hoy se hace presente aquí en Patagones, siéntalo por la fe. Si tu
crees vas a ser curado y bendecido de la cabeza a los pies. Llegó Él, llegó Él. Jesús llegó para bendecir y dar victoria. Llegó Él, llegó Él. Jesús llegó para bendecirte y va a cambiar tu historia. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Jesús llegó, aleluya, y las cosas cambian en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Donde Jesús llega hay gloria, el curso de la historia cambia de dirección. La muerte se transforma en vida y la alegría inunda el corazón. Jesús llegó y hoy se hace creyente en medio de los creyentes. Siéntalo por la fe. Si crees vas a ser curado y bendecido de la cabeza a los pies. Llegó Él, llegó Él. Jesús llegó para bendecir y dar victoria. Llegó Él, llegó Él. Jesús llegó para bendecirte y va a cambiar tu historia. Amén. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo dos letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, da la dirección, da la dirección. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre. Amén. Continuamos con este segundo tramo del programa, el tema de hoy. Bueno, vamos a la oportunidad, hermano Franco, que pueda leer una palabra y ya seguimos debatiendo, cambiando de opiniones sobre este tema que nos tocó el día de hoy. Amén. Bueno, veníamos hablando un poco, ¿no?, de la vida en el espíritu y la vida en la carne, ¿no? Y claramente no podemos obviar Gálatas 5, que habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Así que Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, bueno, nombra un montón, ¿no? Y el fruto del espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tremendo. Dice, no, claro, porque
el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Venimos hablando un poco de esto, ¿no? De cómo realmente si creímos, fuimos sellados y decidimos poder servir a Dios, es necesario tener una vida en el espíritu. Y tener una vida en el espíritu nos va a llevar siempre a no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Claro. Si vemos la vida de Jesús, cuando está a punto de ir a la cruz en Getsemaní, ora, ¿no? Y le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice a Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso es básico para todo aquel que quiera seguir a Cristo o que diga confesar el nombre de Cristo. Poder negarse. Y aparte vos ves ahí la comparación que hace, vos ves las obras de la carne Es lo que es. y el fruto. O sea, vos en las obras sos vos el que hace. Y en el fruto simplemente vos dejás que crezca. Que crezca. Vos, ponele, si vos ves en un árbol o lo que fuese, vos no ves generando el fruto, sino que el fruto es un resultado de cómo viene la planta o de cómo viene el árbol, ¿no? Claro. Entonces considero que cuando nosotros dejamos que el espíritu obre, por consecuencia vienen, era lo que hablaba anteriormente, ¿no? Que por consecuencia vienen el fruto del espíritu. Nosotros no quiero decir que no hacemos nada, pero hasta donde nosotros llegamos es hasta negar las obras de la carne. Luego es consecuencia o el espíritu hace por nosotros. Y tiene sentido que sea así. Imagínate que en las obras de la carne esté algo bueno de nosotros, o esté algo bueno, tendríamos de qué gloriarnos. Claro. Entonces cuando viene todo el espíritu vos entendés que lo que menos tenés que hacer es vos mismo, ¿no? Qué tremendo. No, y ahí tiene bien la comparación de lo que es cada uno, los frutos del espíritu y la obra de la carne. Ahí detalla bien todo, ¿no? Hechicería, idolatría, un montón de cosas, y ya después va con los frutos del espíritu. Y ahí uno se puede examinar también, ¿no? Yo me examino y hoy por hoy, si me pongo a hacer un examen a mí mismo, me puedo ver todas las cosas que hay dentro mío. Y uno se puede dar cuenta si en realidad está viviendo los frutos del espíritu, o realmente está viviendo una vida genuina con el Espíritu Santo, o si realmente está más balanceado a lo que son las obras de la carne y demás. Y vos bien decías, el fruto no se da de un día para otro, o el fruto no se da porque uno lo genera, sino porque la planta, o sea, los nutrientes que recibe la planta es lo que hace que ese fruto crezca. Claro. ¿Y cómo crece? ¿Y cómo crece? Yo creo que también es un punto muy fino en lo que podemos entrar, porque a veces pensamos que tenemos fruto del espíritu y no es el espíritu. Por ejemplo, todo ser humano, crea o no crea en Dios, tiene amor, ¿no? Yo considero que nosotros amamos por naturaleza, pero ese amor no es el amor de Dios. Claro. ¿no? Entonces entra en nosotros examinarnos aún más lo bueno que podemos tener como seres humanos. Si mi amor no es jactancioso, no se irrita, no se envanece, no le desea el mal a nadie, si es así, gloria a Dios, tenemos fruto. Pero si es un amor, no es un amor fraternal, o es un amor fingido, o es un amor a mi conveniencia, sigue siendo, en un sentido, por más que no lo nombre acá, sigue siendo algo que no proviene de Dios, ¿no? O sea, por eso es hasta incluso, si queremos entrar en una, como vos decías, ¿no? Examinarnos, hacer ayer dijo, una radiografía, Claro. tenemos que desnudarnos al 100%. O sea, decir, bueno, no me quiero convencer de nada y realmente que sea la palabra la que... Es que sí, vos fíjate cómo termina, ¿no? Este pasaje, el 25 y el 26 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. Eso es para el que tiene fruto. Claro. Eso es para el que tiene fruto, porque muchas veces nos vanagloriamos de cómo estamos sirviendo a Dios. Fíjate De cómo, cómo es nuestro estado espiritual, digamos. teniendo los frutos, no quita que podamos tener algo malo también. Claro. Claro. Tremendo esa parte también. Claro, es que sí, o sea, solamente por Jesús vamos a poder sacar todas las cosas. Vos fijate, si por ahí, bueno, llevamos tiempo creciendo en el Evangelio, empezamos a dar esos frutos de amor, de paz, y resulta ser genuino, pero si nos descuidamos un poquito, enseguida puede entrar esto, vanagloria, no, mirá qué bien que estoy, mirá cómo estoy buscando de Dios, mirá cómo, no sé, aquel está recarnado. aquel está claro, que sentí. claro. Sí, empezás a jugar. O sea, empezás a jugar y empezás a compararte inconscientemente, te empezás a comparar con los demás. Claro. Y ahí donde... Y ese es el problema.
¿Por Claro. qué? Porque nuestro estándar no tiene que ser nuestro hermano que está al costado o alguien de afuera o quien sea, porque es un estándar muy bajo. Nuestro estándar tiene que ser Jesús, que Por es el el- estándar más alto que Claro, podemos ver. Por eso la vanagloria, ¿no? Vemos la vanagloria cuando hay, o sea, si vos no estás rodeado de nadie, no te podés vanagloriar de nada. O sea, considero que la vanagloria trae como esa altura espiritual que vos tenés, entonces vos te comparás con los demás y dentro de uno ni siquiera podés manifestarlo, ¿no? Claro. Pero dentro de uno vos decís, che, ¿qué le pasa? ¿Viste? Y para vos, ¿viste? Vos decís, no, yo estoy re bien y no entiende nada, no caza un fútbol. Claro. Y en, No, que a ese- como a ese decimos, punto es. dentro de uno, o sea, hasta Jesús lo dijo, o sea, el pecado comienza dentro de uno. Claro. Si leemos Santiago también habla sobre eso, ¿no? Cómo empieza el pecado en la mente. Y es tremendo porque ahí te das cuenta que no hace falta que nosotros manifestemos alguna obra de la carne o digamos algo para que no, pequé. No, dentro de nosotros tal vez estamos hasta incluso acá sentados y podemos estar pecando. Es tremendo. Por eso dice, lo volvemos al principio, el que dice que no comete pecado hace Dios mentiroso. Claro. O sea, debemos reconocer que en nosotros siempre va a estar el pecado. Pero bueno, damos gracias a Jesucristo, que es el Claro. centro de todo. O sea, acá no vamos a llevarnos nada a nosotros, sino que tiene sentido que sea así hasta incluso. Damos gracias a Dios que sea así. Porque nos amamos tanto a nosotros que vamos... Si Dios no hubiese dejado esto para poder mirarnos a nosotros y decir, mirá lo que tengo, che. Te aseguro que si es una puertita así, nosotros no estamos por ahí. Porque somos así. Pero tiene sentido que sea Dios. Damos gracias a Dios que sea el 100% Dios. Que no hay nada bueno en nosotros. O sea, vos decís, lo hablás con otra persona que no conoce a Cristo y vos decís, no hay nada bueno en nosotros. Somos pecadores. Y vos decís, este chabón no se ama. Y es todo lo contrario. Yo creo que uno ama la vida en Cristo. O sea, esa es la vida. No amo mi vida, sino que amo la vida que Cristo me dio o que lo que Dios me permite. Que es ese gozo. Es decir, no es que amo mi vida, pero de que llegué a Jesús, vivo. O sea, vivo. Es la realidad. Es que justamente lo que hace el nuevo nacimiento, ¿no? O sea, el nuevo nacimiento, para nacer de nuevo primero hay que morir. Es morir con Cristo para volver a vivir en Cristo. Claro. Y eso es el todo del creyente. Si nosotros no somos capaces de morir a lo que nosotros éramos o a lo que muchas veces quiere despertarse en nosotros, si no somos capaces de hacer eso, nunca vamos a poder vivir lo que Cristo quiere para nosotros. Y eso es algo lindo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere algo para nosotros, tiene un propósito con nosotros y lo quiere cumplir a toda costa. Pero está esperando justamente que nosotros podamos decidir a morir nosotros y que viva Él. Es necesario que mengue yo para que Él crezca, dijo Y Juan. ahí hay una cierta confusión que a veces nos hacemos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todo lo que hablamos de fracaso espiritual o de cómo estamos nosotros, pensamos que todo redunda en la salvación. Y llega un momento donde tenemos una salvación segura, donde confiamos en Dios, donde creemos en la cruz y todo, pero va más allá de la salvación. O sea, va en un sentido de qué vida estamos viviendo en Cristo. Yo, sacando que vamos a ser salvos y todo, pero ¿qué galardón vamos a recibir el día de mañana? Porque eso sí va a ser conforme a lo que nosotros hagamos. Entonces, muchas veces nos falta esa visión de decir, bueno, paso, o sea, no es que si no hago esto me voy a perder. No va todo en eso. Somos salvos y gracias a Dios. Pero ¿qué vida querés llevar en Cristo? ¿Querés llevar una vida fracasada donde todo el tiempo estás luchando con vos mismo y que no podés vencer y no te podés negar y que no puede pasar una simple barrera? No por tu capacidad, volvemos a lo mismo, sino porque Dios pone el querer y todo lo que veníamos hablando. O realmente querés tener una vida en victoria, poder palpar de que Dios realmente transformó el corazón, de que Dios realmente vive en nosotros. O sea, una fe no fingida, que era la que hablábamos también este fin de semana, Claro. ¿no? Pero de eso parte del reconocimiento. Si yo no reconozco que realmente puedo llegar hasta incluso, todo recae en amarnos tanto, que no podemos reconocer que no tenemos una fe no fingida. Es que Nos puede chocar a nosotros mismos, considero. vamos a eso, o sea, está bien, supongamos, ¿no? Ya estamos en el Señor, tenemos un nuevo nacimiento, empezamos a dar fruto y bueno, no nos estamos vanagloriando, pero nos damos cuenta de que el fruto está apareciendo en nosotros, ya está el fruto del Espíritu. ¿Qué queda ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo yo seguir sirviendo a Dios
con esto que Él me ha dado, con este fruto que ha nacido, no con mi fuerza, sino de parte de Dios. Luquita lo Fíjate sabe. que, nada, no sé si me sé completo, pero me venía un texto donde decía que todo pámpano que en él lleva fruto, él lo limpiará para que lleve más fruto. Claro. O sea, no solamente conformarse con eso, porque si te conformás ya te estancás ahí, vas a volver de vuelta a menguar. Entonces, no solamente conformarte con los frutos que ya tenés, sino limpiarte para poder tener más fruto todavía. Te hago una pregunta, ¿cuáles son los primeros 2 mandamientos? O los 2 mandamientos más importantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. La agarré distraído. No, pero Se mató, el segundo es ese y a eso quiero ir. ¿El segundo cuál es? Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Y yo creo que el creyente que ya ha dado fruto, que empieza a caminar sin vanagloria, ¿no? O sea, ya con conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Creo que el dar más fruto es justamente poder llevar este evangelio al prójimo. Porque eso es amar al prójimo. Poder darle esta vida, ¿entendés? Eso es amar al prójimo. Poder, o sea, el mayor fruto que nosotros podemos dar es llevar la palabra de Dios a aquella alma que lo está necesitando. Que pueda aceptar a Jesucristo y empiece a caminar como Jesucristo quiere. Ese yo considero que es el mayor fruto para dentro de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿por qué escasea eso? Porque acá queda en nosotros examinar cada uno de nosotros, ¿no? Si tenemos o no tenemos ese sentimiento. Podemos predicar, porque nos sentimos así, sentimos que la vida que yo quiero que la lleve el otro, no porque yo haga, sino porque hay algo que en mí quiero que vos lo tengas, Claro. ¿no? Este regalo que yo recibí quiero que vos lo tengas. Y puede ser la otra por costumbre. Pero Claro. fíjate que todo viene por consecuencia, porque si vos sentís que Dios, o vos ves que Dios te transforma, vos ves que Dios obra en vos y todo, vos por consecuencia vas a manifestar eso. Ahora, si vos vivís un evangelio superficial, vivís un evangelio donde sentís la presencia de Dios cuando venís solamente a los cultos, donde no tenés una relación, ¿qué le vas a presentar? Claro. Che, ¿venía a la iglesia? Che, venía a escuchar... O sea, no digo que esté mal, porque de una u otra manera, Pablo lo decía, sea para contienda o para no, se está predicando el evangelio. Y Claro. gloria a Dios por eso, ¿no? Pero ¿de qué manera? ¿Entendés? ¿Cómo me gustaría a mí presentar el evangelio y realmente con esa fe genuina de que Dios realmente cambia el corazón? ¿Entendés? O sea, creo que es importante esa diferencia, ¿no? El predicar el evangelio predicamos todo, o sea, nosotros vemos a alguien necesitado y, bueno, mirá, está Cristo. Sí. Pero creo que cuando nosotros vivimos Hacemos- la transformación, claro. vivimos constantemente, Sí, sí, porque sí. no podemos vivir de testimonio de lo que Dios me hizo cuando Sí. cosa, ¿no? Cuando- Allá, hace 2 años atrás. Cuando recién así. Claro, claro, está bueno cuando tenemos testimonio fresquito, recién salido del horno, dijo una Claro. hermana. Sí. Eso va a ser, digamos, que nosotros lo transmitamos de otra manera. Pero Yo bueno, creo que es o sea, importante ahora, hoy por hoy, cambiar nuestro objetivo. O sea, Claro. empezar a mirar, como decíamos, o concluyendo ya todo lo que veníamos hablando, empezar a mirar a Cristo como un ejemplo a seguir, como alguien con quien compararse. Porque ahora bien estamos hablando, no podemos compararnos con un X predicador con el cual admiramos mucho, porque está bien, hay hermanos que tienen mucha gracia, tienen palabra de Dios tremenda, pero al fin y al cabo siguen siendo humanos y se equivocan y demás. Nuestra primera comparación tiene que ser Cristo. Estamos hablando en una charla entre hermanos, bueno, Franco también estaba y él decía, ¿no? Nuestra comparación no tiene que ser, más allá de que hay hombres de la Biblia son tremendos. Pablo es un hombre tremendo, ¿no? Sí. Lleno de sabiduría y unción de Dios y demás, pero también él podía decir esto, o sea, si Pablo andaba así y muchas veces lo admiramos y demás, nosotros a veces andamos peor, ¿no? Pero nuestra condición tiene que ser comparada con la condición de Cristo. Cómo anduvo en la tierra y cómo Él está pidiendo que seamos cada día. Eso es lo que da conclusión ya mayormente de todo el programa. No sé si tiene algo más para aportar. Y yo creo que este capítulo 8 de Romanos, que hablamos bastante, cierra muy bien, ¿no? El 37, 38 y 39 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, sí, es tremendo, nada más que aportar, ¿no? O sea,
no hay ninguna cosa fuera del amor de Dios que pueda hacer que nosotros estemos en Cristo. Solamente el amor de Dios nos va a perfeccionar, solamente el amor de Dios es el que va a trabajar con nosotros para que nos acerquemos, como venimos hablando, a la figura de Jesús. La Biblia dice, ¿no?, que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Y eso es tremendo, porque si Dios no tuviera amor, si Dios no tuviera misericordia, si Dios no tuviera bondad, si no tuviera benignidad, no tendríamos cómo nosotros, por nuestros medios, poder llevar nuestra vida a lo que Él quiere. Es medio confuso de entender, ¿no? Pero no sé si me explico. O sea, si Dios no fuera tan bueno con nosotros, nosotros no quedaría nada. O sea, seríamos algo tan básico, algo tan malvado, algo que realmente no tendría escapatoria de todo lo que hay dentro del corazón del ser humano. Tremendo. Pablo podía entender esto, por eso dejaba plasmado en los últimos versículos, que bien leías vos, 37, 38, 39, podía dejar plasmado estas palabras porque él podía entender que si era por sus capacidades no iba a llegar a nada bueno tampoco. Entonces, por eso podía decir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluía todo a que era el amor del Señor que permanecía todos los días, para que tengamos siempre una oportunidad más de poder redimirnos por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿no? Así que bueno, ya poder con esto dar una finalización, ya vamos a estar pasando a despedirnos, amén, así damos concluido este programa el día de hoy. Este tema la verdad que me gustó mucho, no pensé que íbamos a poder desarrollar tanto porque ya habíamos desarrollado bastante el programa pasado, pero bueno, que fue de bendición y ya pudimos hablar y profundizar un poco más en lo que era las obras de la carne, los frutos del Espíritu y saber y concluir en esto, ¿no? Que si no fuera por el amor de Jesús, ninguno de nosotros podríamos estar acá. Amén. Si no fuera por ese amor derramado en la cruz del Calvario, ninguno tendría posibilidad de decir que algo bueno hay en nosotros. Que tampoco lo hay, ¿no? Pero por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, podemos saber que hay cosas que... El tesoro en vaso de barro, ¿no? Claro. O sea, podemos concluir que hay algo bueno dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo. Sí, está en Así que nosotros. bueno, vamos a estar- Bueno, yo me despido, ¿no? Fue una bendición, la verdad, que compartir esta palabra. Espero que puedan dejar su comentario ahí. La verdad que nos apoya un montón y poder transmitir este mensaje es una bendición para nosotros y realmente también me llevo mucha palabra para mí, para seguir meditando, para seguir poniendo por obra, ¿no? Y parecernos cada día más a Jesús. Que ese es el mensaje. Ese es el mensaje siempre, es que en Jesús hay una salida y en Jesús realmente vamos a poder vencer toda tentación. Yo también me despido. Creo que si hay algo clave de lo que hemos hablado esta noche es necesario negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Es lo más necesario en la vida del hombre. Lo más necesario porque a partir de que nosotros empezamos a hacer eso, va a resaltar todo lo malo que hay en nosotros y todo lo bueno que hay en Dios. Así que solo con eso me quería despedir y agradecer a todos los que nos siguieron, que pudieron escuchar estas palabras y que espero que haya sido de bendición, así como fue también para mi vida. Amén. Entonces yo también me despido. Damos gracias a todos los hermanos, amigos, conocidos que han estado escuchando este programa, compartiendo, apoyándonos estos 40 minutos, una hora que pudimos estar hablando la palabra del Señor. Así que bueno, ya dejarle este mensaje que ya ha sido predicado, dado por los hermanos, sabiendo que solamente por el amor de Jesús tenemos una oportunidad más todos los días de poder acercarnos a Dios por medio del Espíritu Santo. Así que bueno, con esto cerramos el programa del día de hoy. Que Dios le bendiga. Amén.